Hola, soy Niurka Barrio y en este vídeo de Habla Web les propongo un ejercicio para calcular el dominio de una función real de variable real. Vamos a comenzar recordando cuáles eran los criterios o los aspectos que teníamos que tener en cuenta a la hora de calcular el dominio de una función. Recordamos que si teníamos una función que resultaba ser el cociente de dos funciones, la función que ocupaba el denominador tenía que cumplir la condición de que fuera distinto de cero. Nuestra función resulta ser el cociente de dos funciones, con lo cual la función que está en el denominador tiene que ser distinto de cero. Es decir, el logaritmo de x al cuadrado más x menos 6 tiene que ser distinto de cero. Para que esto se cumpla, el argumento del logaritmo, x al cuadrado más x menos 6, tiene que ser distinto de 1, dado que el logaritmo de 1 es igual a 0. Escribimos nuestra ecuación como x al cuadrado más x menos 7 distinto de 0 y calculamos los valores de x que cumplen con esta condición. Aplicamos la fórmula x1,2, que es igual a menos 1 más menos raíz de 29 entre 2, y esto nos va a dar los valores de x de menos 3,2 y 2,2. Es decir, nuestra restricción para las x, según esta condición, es que las x sean distintas de menos 3,2 y que la x sea distinta de 2,2. Recordamos ahora una segunda condición que teníamos que tener en cuenta a la hora de calcular el dominio. Eran las funciones que eran raíces de índice par. En este caso, el radicando de nuestra función tenía que cumplir la condición que fuera mayor o igual que 0. En nuestra función tenemos raíces de índice par, con lo cual tenemos que hacer este análisis y limitar los valores de x. Tenemos raíz de x más 3, esto nos lleva a que x más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. La condición para la x sería que las x fueran mayores o iguales que menos 3. La tercera condición o el tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta era cuando teníamos funciones logarítmicas. En una función logarítmica, su argumento tiene que ser mayor estricto que 0. Nuestra función también nos aparece un logaritmo, con lo cual vamos a restringir los valores de x según esta condición. Cuando tenemos un logaritmo de una función, tenemos que indicar que el argumento del logaritmo, es decir, x al cuadrado más x menos 6, tiene que ser mayor estricto que 0. Calculamos en este caso los ceros de este polinomio y valoramos el signo en los intervalos. Para hallar estos valores, lo que vamos a hacer es factorizar este polinomio. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a buscar dos números que multiplicados me den el menos 6 y que sumados me den el 1. Entonces, buscados estos dos números implican que nuestro polinomio queda factorizado como x más 3 por x menos 2, y esto tiene que ser mayor que 0. Dibujamos nuestra recta real de las x, ubicamos en la recta los valores de menos 3 y de 2, que son los que hacen 0 este polinomio, y analizamos el signo en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, en el intervalo menos 3, 2, cogemos el valor de la x igual a 0 y nos queda que es 3 por menos 2 es un valor negativo. Por lo tanto, en el resto de intervalos nos quedan valores positivos. Respecto a los valores que hacen 0 la función, no los podemos incluir porque es mayor estricto que 0. Es decir, excluimos los valores de menos 3 y de 2. Nos van a quedar para esta condición los valores menores que menos 3 y los valores mayores que 3. Ahora, para definir el dominio de nuestra función, tenemos que ver cuáles son las x que cumplen con las tres condiciones al mismo tiempo. Es decir,
que cumplen que sean distintos de menos 3,2 y de 2,2, que sean mayores que menos 3 y que además estén en estos intervalos que nos planteaba la tercera condición analizada. En esta condición observamos que las x tienen que ser mayores o iguales que menos 3. De aquí ya nos vamos a quitar este valor de aquí, que es menor que menos 3. Por otra parte, si las x tienen que ser mayores o iguales que menos 3, también nos estamos quitando esta posible condición de las x de aquí. De esta propia condición, los valores menores que menos 2, que están entre menos 3 y 2, también nos los quitamos porque hacen negativo el argumento del logaritmo. Nos vamos quedando con las x mayores estricta que 2 y en este intervalo tendríamos que excluir una x que sería el 2,2, que tendríamos que excluirla de nuestro dominio. Finalmente, podemos expresar que el dominio de f de x va a ser igual a todas las x que pertenecen a los reales, tales que las x sean mayores estrictos que 2 y las x que sean distintas de 2,2. De esta forma garantizamos la existencia de nuestra función. Espero que este vídeo les haya resultado útil y nos vemos en un siguiente vídeo de Aula Web.